Quería que sigamos un poco sobre el tema que estábamos tratando, el plan de Dios para los últimos tiempos, y como a modo de repaso, en el martes pasado hablamos de 8 eventos que son los eventos de los últimos tiempos. El primer evento, o sea, cuando nace la iglesia, Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. El segundo evento, el rapto de la iglesia, que es el evento cuando Jesús viene para recoger a la iglesia, y de eso vamos a hablar detenidamente en esta noche. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. El tercer evento, el tribunal de Cristo, que son los 3 años y medio en que vamos a pasar los cristianos, los hijos de Dios, los lavados por la sangre de Cristo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que seamos arrebatados, vamos a pasar por el tribunal de Cristo, donde serán juzgadas nuestras obras. No es un juicio para salvación, ya lo habíamos aclarado. Y posterior a esto viene el cuarto evento, que es las bodas del Cordero. Los siguientes 3 años y medio, que acá en la tierra en ese momento va a estar ocurriendo otro evento, que es el quinto mencionado, que es de la gran tribulación. Nosotros vamos a estar, mientras tanto, pasando por el tribunal de Cristo y por las bodas del Cordero. Tendremos como iglesia nuestra boda con nuestro novio celestial. Será la boda más extravagante, más hermosa y más bendecida de todos los tiempos, para lo cual tenemos el privilegio de prepararnos ahora, como dice en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Decía, el quinto evento es la gran tribulación. La tierra va a estar sufriendo las consecuencias de no haber todos aquellos que no recibieron a Cristo, que rechazaron a Jesucristo. Todas esas personas, miles de millones, van a estar sufriendo las consecuencias de haberse quedado, al no ser iglesia, al no haber recibido a Cristo. No van a ser arrebatados, entonces van a permanecer aquí en la tierra sufriendo las consecuencias de la gran tribulación. Después vamos a estudiar detenidamente lo que va a estar pasando aquí en ese tiempo. 7 copas de ira de Dios, 7 trompetas y 7 sellos que van a ser desatados, y todos son juicios para la tierra en ese tiempo. Ahora, en este tiempo, estamos solamente pasando el principio de dolores. Es muy poco lo que se está viendo o lo que se está sufriendo, y que para nosotros a veces parece demasiado devastador, demasiado grande, demasiado importante lo que está pasando con los tsunamis, con todas las cosas como están ocurriendo, que son simplemente señales de que la tierra está siendo preparada, los eventos están acelerándose para la venida de Cristo. Es principio de dolores. Los verdaderos dolores para la tierra van a llegar con juicios de parte de Dios cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Después, el sexto evento, la segunda venida de Cristo. Eso ya le había dicho que se va a producir en Armagedón, al final de la gran tribulación. De eso vamos a hablar después detenidamente también. El séptimo evento, el reino milenial con Cristo, donde nosotros, o sea, la iglesia, la esposa de Cristo, ya vamos a reinar con Cristo por 1000 años aquí en la tierra. Y el octavo evento, ya el gran trono blanco, es un tiempo de juicio para todas las personas que no han recibido a Cristo, y las cuales serán arrojadas al lago de fuego y azufre, aquellos que no hayan sido inscritos en el libro de la vida, que es otro libro. No es el libro de la vida del Cordero, ese es para nosotros, pero el libro de la vida, ahí hay un libro especial donde aquellos que no han sido inscritos ahí, no han sido hallados inscritos ahí, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre.
Allí van a estar, también en ese tiempo, va a haber todos unos tiempos que vamos a ir estudiando detenidamente después, donde mucha gente, no solamente los que ahora no reciben a Cristo, los que ahora no tienen a Cristo, van a ir al lago de fuego y azufre, sino todos aquellos que se levantaron contra el Señor antes de Armagedón, y todos los que se levantaron contra el pueblo de Israel antes de Armagedón y contra el Señor cuando reinemos en el milenio. Se van a levantar porque el diablo va a salir a engañar de vuelta a la tierra, a los reyes de la tierra, porque va a ser desatado después de los 1000 años en que él va a estar atado allí en el milenio. Por eso acá va a haber paz y felicidad en la tierra. Va a estar reinando Cristo y la iglesia en la tierra en ese tiempo. Y después el diablo es soltado nuevamente de sus prisiones, donde él va a ser atado por 1000 años y va a salir a engañar a las naciones, y ahí va a engañar a mucha gente que, a pesar de haber visto durante el milenio las bondades de Cristo, las bondades de ser el beneficio de ser comandados, donde reina Cristo, donde va a haber paz, felicidad, prosperidad, no va a haber muerte en ese milenio, y ni enfermedades. Pero igual el enemigo, Satanás, va a salir a engañar y va a conseguir que muchos reyes de la tierra se levanten contra Israel, contra el pueblo de Dios y contra el Señor mismo. Entonces ahí sí va a venir Dios mismo a defender a Jesús, a Jesucristo, a su Hijo, a su esposa, o sea, a la iglesia, a nosotros, y con él dice que él va a destruir a los enemigos en esa gran batalla final de Gog y Magog. Y ahí toda esa gente que se le plegó a Satanás, van a ser arrojados también al lago de fuego y azufre, porque se levantaron contra el Hijo de Dios. Entonces, y también vamos a ver que los que no, porque ustedes estarán preguntando dónde van a ir a vivir, qué va a pasar con los que se plegaron y los que estuvieron y los que fueron fieles a Cristo, que no se le plegaron a Satanás para la gran batalla final. Y bueno, van a vivir en la tierra nueva, porque Dios no hace las cosas adrede, Él no hace las cosas por hacerlas, sino que hace con un objetivo: cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para qué va a ser una tierra nueva si nadie va a vivir en ella? Ahí van a vivir todas esas personas que no son iglesia, que no van a estar en la Nueva Jerusalén, que no van a vivir en la Nueva Jerusalén como ustedes y yo, con Cristo, como esposa de Cristo. Para nosotros es la Nueva Jerusalén, no para ellos. Ellos van a habitar, no van a ir al lago de fuego y azufre porque no se le plegaron a Satanás, porque creyeron en Cristo, de alguna forma se quedaron con Cristo, confiando y creyendo que realmente es el reino cuando Él establezca realmente el reino de Dios aquí en la tierra. Porque entonces el apóstol Juan le dijo ahí en Apocalipsis 1:19, leímos que escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas, le dijo el Señor a Juan, al apóstol Juan. Y el Señor le dice a Juan que escriba todo lo ocurrido desde la primera venida de Cristo, tomando como base las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Confirmación de que está ocurriendo ya lo que había sido profetizado, ya con la venida de Cristo. Las cosas que son, el Señor le dice a Juan que escriba sobre las cosas que en ese momento él había vivido, desde el momento en que fue escogido por Jesús para ser su discípulo. Las cosas que él vio ya. Y las cosas que han de ser después de estas. El Señor le dice a Juan que escriba sobre el futuro. Desde Apocalipsis, sería de Apocalipsis capítulo 4 en adelante. Le dio una misión completa a Juan, y él así lo hizo, y gracias a eso, a la obediencia de Juan,
tenemos las revelaciones del Apocalipsis para entender los tiempos que estamos, los tiempos pasados, los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que van a venir después de estos tiempos. Debemos tener en cuenta que una de las razones principales de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue el de traer el reino de los cielos a la tierra. Su primera venida pasó desapercibida. Vamos a leer en Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, los versículos 10 y 11. San Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él estaba acá en el mundo, Jesús vino. El mundo fue hecho por él. Él vino a este mundo, nació, creció y se manifestó como Hijo de Dios, con sobradas pruebas de que Él era el Hijo de Dios. Pero dice, pero el mundo no le conoció, no entendió, no creyó. A lo suyo vino al pueblo de Israel, nació en Belén de Judea. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí viene la bendita realidad que nos toca a nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Él vino a lo suyo, vino al pueblo de Israel y no le recibieron. No entendieron. Él pasó desapercibido, pero Él vino a establecer el reino de los cielos, pero pasó desapercibido, porque vino como un siervo manso y humilde y no como un gran rey, como ellos querían que venga. Los judíos querían y creían que iba a venir un libertador, que les iba a libertar del yugo del imperio romano. Eso ellos esperaban. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Pero Jesús, ¿cómo vino? Nació en un pesebre, humildemente, manso. Entonces pasó desapercibido. Pero Él vino para establecer el reino de los cielos. Pero en su segunda venida será diferente. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su segunda venida. No en la venida a arrebatar a su iglesia. No en el arrebatamiento, que eso es algo privado nuestro, con nuestro novio celestial, que viene a arrebatarnos, viene a llevarnos a los cielos. Y quiero hacer esta aclaración porque por ahí se confunden las doctrinas a veces y esperan la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se va a producir después de la gran tribulación, para la batalla de Armagedón. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Nosotros esperamos el rapto de la iglesia. Y ahí sí, cuando Él venga en su segunda venida, la primera venida fue cuando vino y nació en la tierra. Humildemente, manso y humilde. Y no le conocieron, no le recibieron, su pueblo no creyó en Él. Entonces sí, va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores que ellos tanto están esperando. Después del Armagedón. Ahí en Armagedón, ahí después de la gran tribulación, ahí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Justamente a libertar a su pueblo, pero ya del poder del anticristo que va a estar gobernando en ese tiempo. Entonces la venida del reino de Dios es en dos etapas, la primera venida y la segunda venida de Cristo. El reino de los cielos vino a establecer en su primera venida el reino de los cielos
espiritualmente. Pero en su segunda venida Cristo establecerá el reino literalmente. Por eso debemos entender bien estos dos eventos tan importantes. El nacimiento de Cristo vino a establecer el reino de los cielos. Nosotros, que estamos incluidos entre todos los que le recibimos, a los que creímos en su nombre, así como le dijo a Tomás, Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y ustedes y yo somos bienaventurados porque creímos en Cristo. A los que creímos en su nombre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él estableció el reino de los cielos espiritualmente. Ahora, el reino de Dios aquí en la tierra lo va a establecer cuando venga con poder y se manifieste como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 21, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21. Versículos 1 al 7. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bella, perfecta, brillante, resplandeciente, refulgente, la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiero hacer una aclaración, porque hay una línea doctrinal que dice que la esposa de Cristo es la nueva Jerusalén, por este versículo que dice acá. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Está ejemplificando, diciendo cómo se atavía y cómo se prepara una esposa, una novia para su casamiento, para presentarse ante su futuro esposo con quien va a contraer enlace. Hermosa, preciosa, resplandeciente, y el novio esperando a esa novia que está entrando y llegando al altar. Así la santa ciudad, refulgente, resplandeciente, única, porque para mí, cuando me iba a casar, esa chica que entraba ahí vestida de blanco era única, la mejor, la más linda. Así viene, desciende del cielo la nueva Jerusalén, ataviada como una novia, como una esposa para su marido. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El establecimiento literal del reino de Dios aquí en la tierra. Esta es la misión del Señor. Para eso Él vino desde su primera venida hasta que va a llegar al final de los tiempos, cuando va a ser establecido el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros vamos a estar reinando con Cristo en la Nueva Jerusalén, pero acá en la tierra, en esa nueva tierra también va a ser regida por Jesucristo y por la iglesia. Va a estar bajo el dominio de Dios. ¿Por qué? Porque en el final de los tiempos el Señor le va a entregar toda la gloria, todo el poder al Padre.
nuevamente. Tenemos entonces motivos suficientes para hablar de los últimos tiempos. Tenemos que entender la revelación correcta de Jesucristo. Es saber que Él es el alfa, el principio, la primera letra del alfabeto griego. Y en los últimos tiempos Él es la omega. Por eso Él dijo, yo soy el alfa y la omega. O sea, es el principio y el fin. En la segunda venida, Jesucristo es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Segundo motivo por el que debemos hablar de los últimos tiempos, porque es una doctrina básica de la Biblia. Si no conocemos de esto, no sabemos ni qué va a pasar, y a veces no sabemos ni dónde estamos parados. Tenemos que conocer los eventos de los últimos tiempos. El tercer motivo, el 27% de la Biblia habla de versos proféticos, y si la Biblia habla extensamente sobre tiempos proféticos, entonces debemos hablar también nosotros. Es muy importante. Si el 27% habla de lo que va a ocurrir más adelante, entonces es importante. Entonces nosotros debemos conocer las profecías y debemos conocer los eventos de los últimos tiempos. El cuarto motivo, porque esta enseñanza nos estimula a andar en amor y en la santidad del Señor, en la luz de Dios. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia, porque el rapto de la iglesia está muy cerca. Entonces nos mueve, nos estimula a andar en amor, a andar a vivir en santidad y en la luz de Dios, porque en cualquier momento viene a buscarnos el Señor. Entonces debemos vivir una vida santa. ¿Por qué cómo dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, ¿qué quiere decirme la palabra con esto? Que yo soy santo, fui santificado por Cristo Jesús, pero yo tengo que hacer los deberes, ser obediente para poder vivir una vida en santidad. ¿Y qué me va a mover a llevar una vida en santidad y obediencia a Dios? El Espíritu Santo que mora en mí. Si yo no tengo ninguna motivación para vivir una vida en santidad, debo mirarme profundamente y sinceramente hacia adentro si realmente tengo el Espíritu Santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que yo, si tengo el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, justicia y juicio, si realmente tengo ese Espíritu Santo, Él me va a mover a vivir en santidad. Errores voy a cometer, pecados quizá voy a cometer, porque yo soy un pecador. Pero tengo que procurar de vivir una vida en santidad. Y por eso la palabra de Dios dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No es que yo pequé y queda eso ahí, y bueno, ya pasó. No, si yo necesito un abogado es porque tengo que arreglarlo con un juez. Yo tengo que arreglar mi vida con Cristo, arreglar mi vida con el Señor, arreglar mi vida con Dios, para poder seguir transitando en este mundo en una manera santa, separada para el servicio de Dios. Motivo quinto, porque la enseñanza del rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor es nuestra esperanza bienaventurada. Suficiente motivo para conocer qué van a pasar en los últimos tiempos. Y el sexto motivo es porque esta enseñanza nos ayuda a no tener temor al futuro. ¿Usted teme al futuro? Yo no. Yo no temo al futuro. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza bienaventurada, la seguridad de dónde voy si el Señor viene a buscar a su iglesia en esta noche. Yo voy a ser arrebatado. Y usted también, si tiene el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos temor al futuro. Conocemos lo que va a ocurrir, ya conocemos lo que ocurrió, lo que va a ocurrir, y tenemos la esperanza bienaventurada en Jesucristo. Suficientes motivos para lo que debemos conocer realmente los eventos de los últimos tiempos.
El segundo evento del que habíamos hablado hablaba del arrebatamiento, el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13 a 17. Ya lo leímos el martes pasado. Cuando dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos en la tierra todavía, seremos arrebatados, dice el versículo 17, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Nunca más vamos a separarnos de nuestro Señor. El rapto de la iglesia está muy cerca, lo sabemos, pero ¿por qué lo sabemos? Y si bien tiene algunas señales, lo que tiene más señales es la segunda venida de Cristo. Sabemos que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia ocurre primero, 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y ya se están manifestando algunas cosas, principio de dolores, que antecede a la segunda venida de Cristo. Después vamos a leer y a entender bien cuáles son los juicios de Dios sobre la tierra una vez que la iglesia ya no esté acá. Pero este es el principio de dolores. O sea, estamos muy cerca del arrebatamiento, pero más cerca cada vez también de la segunda venida de Cristo, que se produce 7 años después del arrebatamiento, después del periodo de gran tribulación. Entonces podemos entender, si ya hay señales de las que vamos a hablar, de la segunda venida de Cristo, ya hay señales de la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más cerca está el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuánto más tengo que apuntar mi vida para vivir en santidad? Porque el arrebatamiento ya está muy cerca. San Mateo capítulo 24, versículos 36 al 42. San Mateo capítulo 24. Versículos 36 al 42 dicen: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos está hablando del rapto, nos está hablando del arrebatamiento, nos está hablando del momento en que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. El día y la hora nadie sabe. ¿Usted lo sabe? No, yo tampoco. Exactamente no sabemos. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fue clarito el Señor. Y dijo que, así como en los días de Noé, la gente va a estar bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Se largó la lluvia, vino el diluvio y se los llevó a todos.
así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. Usted hoy habla con la gente de Jesucristo y la gente está pensando en cualquier cosa. No le interesa. Y me preocupa cuando se habla del arrebatamiento, y hay personas que se dicen cristianos y no les interesa que el Señor viene en cualquier momento a buscarnos. El día y la hora nadie sabe, como dice el Señor aquí. Él mismo estaba hablando, sino solamente Dios. Pero hay señales. Hay señales. Dice, ahí en ese momento van a estar dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que tiene el Espíritu Santo va a ir a los cielos. No es porque mi señora era una devota cristiana y va a la iglesia. No es porque mi papá, porque mi mamá. No, es personal. Va a estar la esposa y el esposo acostados en la misma cama, y si él no es hijo de Dios, él se va a quedar y ella va a ser arrebatada. Así va a pasar en todos los casos. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Ahora, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Prepárense, vivan una vida en santidad, estén preparando sus vestiduras, sus vestidos de lino fino y resplandeciente, que es las buenas obras de los santos, de los justos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas para el momento de las bodas del Cordero. Preparémonos, porque a nosotros se nos dio el privilegio de vestirnos, a usted y a mí. Una novia se prepara con suficiente antelación. Prepara el vestido, prepara todo el ajuar, prepara todas las cosas con mucho tiempo de anticipación para estar hermosa para ese momento de su casamiento. Pues nosotros debemos estar preparándonos todos los días para ese momento en que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. San Lucas capítulo 21, 25 al 32. San Lucas capítulo 21. San Lucas 21, capítulo 25 al 32. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está hablando de Israel. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Apocalipsis capítulo 16. Las 7 copas de ira. Señales. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Las 7 copas de ira, los 7 sellos que serán desatados y las 7 trompetas que serán tocadas. Todos juicios sobre la tierra. ¿Cuándo va a ocurrir? Después del arrebatamiento. Son señales de la segunda venida de Cristo. Está hablando bien clarito y secuencialmente. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, le dice a Israel: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando venga Jesús con poder y gloria, ya con la iglesia, ya con la esposa, en Armagedón, para la redención de Israel, que va a estar siendo oprimida y va a estar siendo maltratada terriblemente por el anticristo. No nos olvidemos que, y de esto también vamos a hablar más adelante, de los 2 testigos fieles que van a venir a predicar de Jesucristo aquí en la tierra, y van a ser
decapitados y van a ser colgados en la plaza pública. ¿Por quién van a ser? Por el anticristo. Son 2 judíos y se cree que son, ¿quiénes son los que no vieron muerte? Enoc y Elías. Pero también hay un tercero ahí que no sabemos, o sea, no se puede, nos basamos en que dice la palabra en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio para cada uno. Y Moisés vio la muerte, pero su cuerpo, ¿dónde está? Dios no permitió, porque seguramente iban a adorarle, iban a ser quien, no sé, con él no permitió y se lo llevó Dios. Pero Moisés tuvo la oportunidad de llegar a la tierra prometida, de entrar a la tierra prometida en el monte de la transfiguración. Pero creemos que estos 2 testigos fieles que van a predicar en este tiempo a los israelitas, al pueblo de Israel, que van a ser Enoc y Elías, que van a descender para este evento, pero van a ser muertos, porque tienen que ver muerte para poder ser juzgados, como dice la palabra. Pero todo esto ocurre antes de Armagedón, o sea, antes de la segunda venida de Cristo. Dice: verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y todo ojo lo verá. Esa va a ser la segunda venida. En el arrebatamiento, únicamente nosotros. Un evento privado para ustedes y para mí, para la iglesia. Y la higuera, cuando él habló de la parábola esta, más les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis que por vosotros mismos que el verano está cerca, que la redención de Israel está cerca. La higuera, el reloj de la historia es Israel. La higuera representa a Israel. Todos los árboles, los países de Oriente Medio que están circundando a Israel. A eso se refería el Señor. Dijo Jesús en el 29 y el 30 que cuando ya brotan, o sea, cuando salen las hojas de la higuera y de los árboles, el verano está cerca, o sea, el establecimiento literal del reino de Dios aquí en la tierra. El brotar de las hojas significa el establecimiento de Israel, de la higuera, y los árboles, los países circundantes como nación. Los árboles que están alrededor, los pueblos que están alrededor de Israel. En el año 1920 fueron establecidos como nación. Siria, también en 1920. Turquía en 1923. Arabia Saudita en 1932. Jordania en 1946. Y la higuera, Israel, el 14 de mayo de 1948. Esta profecía para Israel habla de que para que ocurra la redención de Israel, o sea, que Jesús, lo que Jesús denomina el verano, o sea, la redención de Israel, deben suceder eventos previos, los cuales comienzan con el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, que ya leímos. Esos eventos comienzan con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, estamos viendo pruebas de que esas señales de la segunda venida de Cristo ya están pasando. En 1948 Israel fue establecido como nación, y ahí alrededor de esos años también todos los árboles, todos los que estaban alrededor de Israel también ya fueron establecidos como nación. Entonces dice: cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Sabed que ya falta poco para que venga Cristo con poder y gloria, para esa segunda venida de Cristo. Hebreos 10, 35 al 39, podemos leer. Hebreos capítulo 10.
versículos 35 al 39 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque aún un poquito, tengan paciencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor está muy cerca de venir a arrebatar a su iglesia. No tardará. Tengan paciencia porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos una promesa bienaventurada de que el Señor viene a arrebatarnos. Nosotros creemos y estamos esperando por fe, porque un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y el justo vivirá por la fe, porque por fe creemos en que el arrebatamiento se va a producir en cualquier momento. Su iglesia. El arrebatamiento es un acontecimiento único y tremendo que tendrá lugar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en las nubes. ¿Su iglesia? ¿Quién es su iglesia? Los que creyeron en Cristo y lo recibieron en el corazón y fueron sellados con el Espíritu Santo. Ustedes y yo. Amén. Bueno. Por supuesto que ya muchísimas murieron en el Señor, o sea, durmieron en el Señor, y ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que recibimos a Cristo, seremos arrebatados, así como dice la palabra en Tesalonicenses, arrebatados para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Es de notarse que los que no hayan creído en Cristo se quedarán en la tierra y deberán pasar por la gran tribulación a sufrir sus consecuencias desastrosas. Eso es lo que hablábamos el martes pasado, que ocupémonos de que nuestros familiares y nuestros amigos, a quienes queremos, realmente reciban a Cristo para que no se queden en la gran tribulación. Es inminente el arrebatamiento, puesto que Jesús dijo en San Lucas 21:32 que no pasaría la generación que comenzó cuando Israel, o la higuera, fue constituida como nación, cuando brotaron las hojas. No, en San Lucas 21:32, no pasaría la generación, esta generación, dice. El 12 de mayo de 1948, 80 años, 2028. Eso es lo matemático, eso es matemática. Ahora, el día y la hora, solo Dios, en su sola potestad, lo sabe. Pero estamos hablando de los eventos y las profecías ya cumplidas. En el Salmo 90:10 nos dice que una generación es de 70 u 80 años. Y también dice que un día, 1000 años. Es igual a 1000 años. En Salmo 94. Y la profecía de Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2, nos dice que después de 2 días, o sea, de 2000 años, en el tercer día ocurrirían todas estas cosas. Profecía pura. Tengo todo un estudio sobre ese evento, todo lo que va a ocurrir. Es bastante largo, por eso no quiero hoy dar todo eso, pero y nos habla bien clarito de que después del año 2000 tenemos que estar preparados para que ocurran todas estas cosas. Y está hablando de la redención de Israel. Así que cuánto más pronto va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Además de esto, se producirá la unión de 10 naciones que serán el imperio del anticristo, que será quien dominará el mundo con mano de hierro durante la gran tribulación, ordenando que todas las personas, para poder vivir en ese tiempo, deberán dejarse marcar con la marca de la bestia en la frente o en la mano, que creemos que va a ser un microchip, con el que controlarán todo el accionar de las personas. Todo eso se está preparando, ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que habían líneas religiosas que decían que con la vacuna contra el COVID, que eso sería el microchip que le colocarían como señal del anticristo? Entonces,
si eso es así, esto no es verdad. Y esto es verdad. Entonces, lo del microchip y la señal del anticristo, la señal de la bestia y todas esas cosas van a ocurrir después que nosotros estemos ya pasando por el tribunal de Cristo y por las bodas del Cordero, estando en los cielos allá. Los que no quieran marcarse, porque saben que al marcarse con la marca de la bestia o anticristo, que es el enviado de Satanás, serán condenados para toda la eternidad al lago de fuego y azufre, serán decapitados, debiendo pagar con su vida el reconocer que lo hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario era el único medio de salvación. O sea, van a tener todavía alguna posibilidad. Ya habíamos hablado del espíritu engañador que va a ser lanzado, que Dios va a permitir que sea lanzado para engañar a la gente, para que se marque con la marca de la bestia. Y se salvarán de ir al lago de fuego y azufre con Satanás y sus demonios y la bestia y el falso profeta, y tendrán el derecho de vivir en la nueva tierra, no en la nueva Jerusalén con ustedes y conmigo. Tenemos que tener bien claro estas cosas, porque si no, tendrían el mismo derecho que la esposa, y nosotros somos esposa. Vamos a ser esposa, nosotros somos novia, ahora nos estamos preparando. Vamos a ser esposa. Tenemos otro derecho, nosotros vamos a habitar en la Nueva Jerusalén. Los miles de millones, muchos que creyeron en Cristo, de todos los tiempos, proféticamente miraron, muchos patriarcas, muchos en la antigüedad miraron a Cristo y ya creyeron en Cristo. Jesucristo no había venido, no había nacido. El profeta Isaías lo había profetizado 600 años antes, pero muchos ya creyeron y ya miraron al invisible como que lo estaban viendo, ya vieron que eso iba a ocurrir y creyeron. Ellos también, porque ellos son salvados por la misma sangre, porque Jesucristo vino y derramó su sangre. Ahora, los que no creyeron, los que no fueron, ya no creyeron en este tiempo, que esta es la dispensación de la gracia. En este tiempo, los que en este tiempo no crean, ellos sí, si son marcados, van a ir al lago de fuego y azufre y son marcados con la marca de la bestia. Si no son marcados, se niegan y son decapitados, van a ser, como dice ahí en Apocalipsis 11, que de todo pueblo, raza y nación, lengua y nación, se le va a dar las vestiduras blancas a ellos. ¿Y qué hacen? Sirven de noche y de día a Dios. No van a ir al lago de fuego y azufre, pero van a tener que trabajar, van a tener que estar sirviendo de noche y de día, toda la eternidad. Y van a tener que vivir en alguna parte. Y bueno, van a llevar su alabanza también seguramente a la Nueva Jerusalén, pero van a vivir no con la iglesia en la Nueva Jerusalén. Sabiendo todo esto, ¿no es acaso mejor recibir a Cristo en el corazón ahora y en el arrebatamiento, ir al cielo con Jesucristo? Decirle a nuestros familiares, hablarle a nuestros amigos, a todos los que se nos cruzan y contarle estas cosas, aunque así como en los días de Noé no crean y venga el diluvio y se los lleve a todos, no venga el Señor y nos lleve. Y ya están diciendo tantas cosas. Y ustedes habrán escuchado que los ovnis nos van a llevar y que se está preparando toda una mentira satánica para que la gente crea en el arrebatamiento que los ovnis nos llevaron. O sea, Satanás sigue mintiendo, Satanás sigue con su principio de mentira de siempre. Cuando el Señor estuvo, ese tiempo que estuvo en la tumba, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que arbitró el enemigo para que no se creyera en la resurrección de Cristo? Porque sabía que iba a resucitar. Sabía que la palabra se iba a cumplir, porque hasta ahí se había cumplido. Y Él conoce la Biblia mejor que nosotros. Conoce la palabra de Dios mejor que nosotros. Y las profecías mejor que nosotros.
Pero, ¿qué hizo? Le sobornaron a los guardias para que digan que los discípulos le robaron de noche. Y esos guardias a riesgo de su propia vida, porque cuando se les escapaba un preso, ellos pagaban eso con su vida. Así que cuánto más si se les escapa un muerto. Pero ellos a riesgo de su propia vida recibieron el soborno. ¿Para qué? Para decir que Cristo no había resucitado, que Jesús no había resucitado, sino que había sido robado su cuerpo. Satanás siempre con su mismo principio de engaño, tratando de hacer que la gente no crea en Cristo y que se vaya al infierno con Él, porque Él sabe cuál es su destino final, el lago de fuego y azufre. Y ahí quiere llevar a las almas, porque las almas que están en el infierno van a ir también al lago de fuego y azufre. O sea, ese es el destino final de todos los que no creen en Cristo. Creo que es bueno, es realmente lo que debemos hacer, predicar el Evangelio, hablar de Jesucristo a las personas, y nosotros, iglesia, novia de Cristo, seguir preparándonos para las bodas del Cordero, llevando una vida en santidad como a Él le agrada. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.